Días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Ya, buenos días. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, sí se puede observar. Ya. A ver, como estamos viendo justamente cómo encontrar el valor de K. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontramos el valor de K? Este valor de K. Y este K lo multiplicamos justamente con el U, con longitud de columna, y obteníamos justamente lo que llamamos la longitud de cálculo de columna. ¿Sí? O sea, para eso nos serviría este de acá, longitud de cálculo de columna. Lo tenemos a partir de los nomogramas de Jackson y Moore. Y tenemos para marcos ilustrados y marcos no ilustrados. Marcos contraventeados también le llaman, los pueden encontrar en otros libros, o marcos no contraventeados. ¿Sí? Entonces, esos son los diagramas de Jackson y Moore. Vamos a ver lo que nos dice acá. Dice, los valores si E y si F, lo que hemos dicho ahí, se ingresa a las rectas izquierda y derecha, también el nomograma correspondiente, y se unen ambos puntos con una línea en la intersección de esta línea con la recta central se lee el valor de K. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior también, cómo obtener el valor de K. Acá, dado que el valor de K para columnas no ilustradas va de 0.5 a 1, columnas no ilustradas va de 0.5 a 1, el código sugiere considerar un valor de 1. O sea, para nosotros vamos a considerar siempre 1, pero para columnas no ilustradas. A menos que se efectúe un análisis que justifique tomar un valor menor. Para columnas no ilustradas, se sugiere que el valor de K debe ser mayor que 1. Entonces, nosotros vamos a tener que para estas columnas, que va de 0.5 a 1, dice para columnas ilustradas, tengo acá, para este caso, simplemente columnas ilustradas, para mí K va a ser igual de frente a 1.0. 1.0 para este tipo de columnas. Pero para este tipo de columnas no ilustradas, el K va a ser mayor que 1. Mayor que 1. Todos nosotros de frente, cuando se trata de columnas ilustradas, de frente nos vamos a poner K igual a 1.0. Y cuando nos digan columnas no ilustradas, hay que calcular este valor de K. ¿Ya? Con ese concepto. Acá ya tenemos la información. Columnas ilustradas, K igual a 1.0. Y columnas no ilustradas, K mayor que 1.0. Ya lo tengo ahí. Algunos comentarios que tiene la CI. De la CI es bueno también especificarlo acá para calcular el valor de K. Dice, el ACI alternativamente puede utilizar las siguientes expresiones, lo que dice el ACI. Para elementos en compresión, en marcos ilustrados, cuando un marco está ilustrado, el K podemos calcularlo con 0.7 más 0.05, decía la CIB. Este es en el pie de la columna y en la cabeza de la columna. Cualquiera puede ser diferente. ¿Sí? Cabeza y pie de la columna. Y debe ser menor o igual a 1. Nunca mayor a 1.0, es lo que nos dice. O sea, va de 0.5 a 1.0. O el K también puede ser igual a 0.85 más 0.05 del mínimo. O sea, esto justamente viene a ser justamente el menor de los valores. Puede ser de esto o de esto de acá. Donde si A y si B son los valores en los extremos de las columnas. Y este valor, si mínimo, es el menor de los dos valores. O sea, cuando quiera calcular con esta formulita, este calcula acá, tengo un pie en la cabeza de la columna. Y si utilizo esto, utilizaré el menor de estos dos. ¿Ya?
y de esos dos también el menor. En elementos en compresión, en marcos no ariostrados, ¿cierto? Restringido en ambos extremos, y restringido en ambos extremos, dice, para sí menor que 2, el K lo puedo calcular 20 si n se multiplica a 1 más si n entre 20. O para cuando este si n es mayor o igual que 2, este K va a ser igual a 0.9 más 1 más si n, donde este si n viene a ser el promedio del si A que es en el pie de la columna más el si B que es en la cabeza de la columna, el promedio. Entonces, puedo utilizar también esas formulitas. En elementos en compresión, en marcos no ariostrados, articulado en un extremo, el K lo podemos calcular como K igual 2.0 más 0.3 es 5. Y este sí corresponde al extremo restringido. Calcular este valor. Esto podemos calcular de repente cuando tenemos. Podría ser así. Y puede tener de repente un tablero de básquet por acá. Restringido acá nada más, ¿cierto? Entonces acá tablero de básquet, por acá tiene una columnita por acá que no tiene. Y tengo este valor así más o menos. En estos tableros de básquet que tienen por ahí. ¿Sí? Podemos utilizar este valor de acá para el K. Efecto de esbeltez de una columna. Efecto de esbeltez de una columna que se debe justamente al tamaño de la columna, ¿cierto? Dice, si la esbeltez de la columna es tal que para el nivel de carga axial aplicado se genera deformaciones transversales, o sea, se deforma transversalmente, se va a formar, que aumentan significativamente la excentricidad considerada en el diseño, deberá evaluarse el momento generado por la nueva excentricidad, ¿cierto? Por esa deformación que se tiene. O sea, denominada como efecto o deformación de segundo orden. Entonces, nosotros analicemos una columnita, tal como esta columnita que está de longitud L, empotrada, una columnita y bajo una carga axial que está por ahí. Analizo una columnita que está por ahí y le puedo aplicar una fuerza horizontal. Esta columna es pequeña, ¿cierto? Tiene buena sección y no tiene mucha longitud. Entonces, lo analizo. Acá dice análisis elástico de primer orden. O sea, cuando hablamos de primer orden, estamos hablando del análisis estructural que aplicamos a una columna o a cualquier pórtico, ¿cierto? Entonces, yo calculo a una distancia X, yo voy a calcular cuánto va a ser el momento. Yo tengo acá, diría, esta partecita de acá nomás. Entonces, esta distancia le llamo X. Estamos llamando X. Entonces, si esta fuerza es la que me está generando, sigue igual, cuerpo libre, esta misma fuerza es la que está también por ahí. Entonces, para que estoy sacando esta parte, acá debe haber una fuerza horizontal que justamente lo contrarresta de X, que sí va a ser igual a este H. Está en equilibrio. Entonces, el momento que se va a generar acá, este momento, será igual. Acá esta fuerza también es la misma, este P, la fuerza axial, ¿cierto? Entonces, este momento X va a ser igual simplemente a este H por X. Nada más, no hay otro momento. Entonces, yo diría, el momento acá es H por X. Y tengo un triangulito ahí, ¿cierto? Entonces, pero cuando tengo ese X vale L, simplemente esto será también HL. Entonces, tengo simplemente su diagrama de momento, va a ser ese diagrama.
Eso viene a ser su diagramita de momento. Eso viene a ser el diagrama de momento. Pero yo aumento ya de longitud ya un poquito más grande esa columna ya, ¿cierto? Diríamos. Entonces, en esa misma columna, yo tengo por ahí, es la misma columna que está acá, tengo sus cargas que están actuando, carga horizontal también que está por ahí, carga horizontal que está por ahí, y lo analizo a una distancia X, o sea, aumentar de longitud, la misma sección, pero le aumenta de longitud, ya a una distancia X. Entonces, ¿qué pasa? Que esta columnita, debido a la longitud que tiene, más o menos va a tener esta deformación. Se va a deformar. Se va a deformar esta. Un delta. Llegaríamos acá. Acá tendríamos el P y la fuerza horizontal estaría por acá. Se va a deformar. ¿Por qué? Porque justamente ya tiene más altura. Se deforma. El efecto del peso, el efecto de pandeo de las columnas, la carga crítica de Euler que le llamamos, ¿cierto? Entonces, yo quiero analizarlo justamente en esa columnita, acá, y diría a una distancia X también. Entonces, yo lo diría, ¿cuánto se deforma esa columna horizontal? Acá tengo un delta, y acá tendría, calculando esto de acá, sería delta entre L por el X, haciendo relación de triángulos semejantes, ¿cierto? Con este delta que está por acá. Diríamos, este es aquí el X acá, un triángulo, ¿sí? Este es delta, este también va a ser delta, este es el delta que está por acá, ¿no? Entonces hago relación de triángulos semejantes para encontrar esta longitud que tengo acá, esta partecita. ¿Cuánto es esta deformación? Relación de triángulos semejantes de este X hacen a este, y L voy a llevar cuando quiero encontrar cuánto va a seguir, como L es esta este delta. Y determino que este Y va a ser igual a delta entre L por X. Entonces, yo lo saco, este diagrama lo saco siempre afuera y tendría así. Entonces, tú esta longitud está de acá, esto de acá lo voy a sacar afuera. Tengo esto de acá, delta más delta X entre L. Es esta longitud. Esa deformación que se debe justamente a la altura de la columna se ha deformado ya. O sea, ya no se deformó, ¿no es cierto? Porque tiene poca altura, pero que se deformó debido a la fuerza lateral. Entonces, yo diría, claro, tendríamos esto de acá. Tengo la fuerza acá, misma, la fuerza horizontal por acá, todas fuerzas horizontales. Entonces, el momento, ¿cuánto sería acá? Este momento que me queda en este punto. Es el momento X, que queda una distancia X. ¿Cierto? Tendríamos simplemente esta fuerza P por delta más delta X, es este de acá, más este H que está por este X, H por X. Entonces tenemos un día, este de acá me está generando justamente el momento de segundo orden. Esto sigue siendo el momento de primer orden, pero más un momento ya de segundo orden. Tengo acá, ¿cierto? Tendríamos acá. Más esta deformación. P por delta X más X. Ya tengo otro momentito acá. Pero cuando yo llego al final, simplemente voy a tener simplemente H por L. Pero ya tengo en esta forma un momento de segundo orden. Y estos momentos de segundo orden, que esta parte de la momentos de segundo, es difícil de determinar. ¿Cierto? O sea, Dios, que hacemos nosotros en el análisis, simplemente trabajamos con el momento de primer orden. Primer orden, nada más con este de acá. Ya tendríamos este de acá.
estos momentos de segundo orden es difícil de determinarlo, ¿cierto? Entonces, acá he puesto, dice, el cálculo de las deformaciones de segundo orden, se refiere a este acá, acá que estamos acá, ¿sí? Es complejo, pues la evaluación de la rigidez del conjunto concreto hace refuerzo, considerando secciones fisuradas y problemas de relajamiento del acero debido a la contracción del fraguado flujo plástico del concreto, hacen difícil una evaluación simple. O sea, yo diría, mi momento de cálculo, yo tendría, va a ser igual a esta deformación más esta deformación de segundo orden. Eso sería mi momento de cálculo. Entonces, debido a estas dificultades, es común que los diseñadores usen métodos aproximados por diversos autores y recomienda y reconocidos en los códigos ya, están reconocidos en los códigos de diseño. La importancia de los momentos de segundo orden generados por la excentricidad producida por las deformaciones transversales de las columnas es diferente si se trata de columnas con simple curvatura o doble curvatura. En edificaciones usuales, las columnas tienen generalmente doble curvatura. Tienen doble curvatura, o sea, usualmente, ¿no? Dice, en edificaciones usuales, las columnas tienen generalmente doble curvatura y tienen desplazamiento lateral relativamente entre sus nudos, debido a que forman pórticos continuos con las vigas. Entonces, por eso, la razón justamente tienen desplazamientos en los nudos y están expuestos a acciones de carga de sismo. Se entiende por efecto desde el test la relación de resistencia de un elemento sujeto a compresión axial y o a flexocompresión, debido a que la longitud del elemento es grande, o sea, el elemento es grande, se refiere a la columna grande, dice, en comparación con las dimensiones de la sección transversal. O sea, yo tengo una sección transversal demasiado pequeño y tengo un elemento demasiado grande. Entonces, para eso se debe justamente el efecto. O sea, ahí me genera la... se pandea la columna. Entonces, si yo tengo, dice así más o menos, analizándolo más en fondo, elementos sin desplazamiento lateral, o sea que no se desplaza, ¿cierto? Y tengo justamente cuando se genera simple curvatura. Cuando se genera simple curvatura, yo tengo la columna acá y se está generando simple curvatura. Significa que el momento está en este sentido, en la cabeza de la columna, y en el pie de la columna también está en ese mismo sentido. Tiene su carga por ahí, carga P. Entonces, ¿el momento cuál sería? Simplemente sería este momento de acá, de primer orden, que me está generando. El momento de primer orden sería eso. ¿Sí? Y tendría una simple curvatura. Me está generando una simple curvatura. O sea, este momento está en el sentido, lo está curvando, y este momento también está en el sentido y lo está curvando. Entonces, esto sería el delta de segundo orden, ¿cierto? Entonces, el momento final sería igual. Estoy acá más este P por el delta. O sea, yo tendría acá más este P por el delta, momento de segundo orden. ¿Cierto? Y por acá tengo el momento debido al análisis estructural de primer orden. A ese momento. Ya tengo un momento de segundo orden acá. O sea, esto vendría a ser el momento de cálculo. Todo. P por delta, momento de segundo orden. Acá digo, momento de cálculo será igual
a este momento más el P por delta. Este momento del segundo orden. Está por ahí. Simple curvatura. Cuando tengo doble curvatura, y la mayoría es generalmente a doble curvatura, tendría un más o menos así. La misma columna. Y tiene sus momentos. En este sentido, ¿cierto? Está generando en este sentido. Y el otro estará en otro sentido. ¿Sí? Tendríamos así. Por ahí. Entonces, ¿qué significa? Que acá está en este sentido. Está generando justamente, este es el primer orden que me va a generar. Yo tengo acá, de acuerdo al análisis estructural, tendría un momento en esta parte. Análisis estructural, en el pie y en la cabeza de la columna. Pero debido a estos momentos y debido a la altura de la columna, me va a generar justamente con un punto de inflexión por ahí. Ya tengo justamente, acá lo está haciendo hacia allá y acá hacia allá. Y me está girando, está haciendo de esa forma más o menos girada. Entonces yo tengo un delta 1 por acá, un delta por acá. El delta mayor sería cualquiera que sea el delta. Entonces, pero de tal manera que tengo este momento de primer orden que tengo acá, estoy sumando, y tengo el otro momento que me está generando el segundo. Entonces, el momento de cálculo, ¿cuánto sería? El momento de primer orden más este momento de segundo orden. Tendría por acá. Cuando se genera doble curvatura, también, o sea, tengo igual casi momento de cálculo, momento de primer orden más momento de segundo orden. Pero este es con doble curvatura. Cuando tenemos desplazamiento ya debido a la fuerza lateral, tendríamos por ahí más o menos un pórtico cualquiera, entonces va a sufrir un desplazamiento debido a esta fuerza lateral. Se desplaza todo el pórtico, ¿no es cierto? Y tiene más o menos esta forma. Se desplaza. Puede ser con simple curvatura, acá tengo con doble curvatura ya. Entonces, en forma general, diría, cuando yo tenga simple curvatura, tendría el primer orden, que es esto, más este desplazamiento, que se debe estar acá, más este delta prima. O sea, todavía más. O sea, tendría un delta H más un delta prima. O sea, porque se desplaza de esta fuerza lateral. Y luego también, si tengo doble curvatura, también tendría el diagrama debido al primer orden, que se ve acá, más este desplazamiento, más otro delta prima por acá. Entonces, ¿qué tengo? El momento de cálculo va a ser igual al del primer orden, siempre, sea de simple curvatura a doble curvatura, más un momento de segundo orden. En este caso se debe al desplazamiento del pórtico que se desplaza, más el delta prima, justamente que se debe al material, justamente debido a... Entonces, delta prima por acá. Ya tengo este acá. Estos, determinarlo, es difícil. Entonces, la norma peruana, el código ACIA, ¿cierto? Debido a este análisis que es justamente tedioso, es difícil de tratar, dice, trata el problema de la esbeltez evaluando un factor de corrección de los momentos de primer orden. O sea, a este momento de primer orden lo voy a multiplicar por un factor. Y esto ya no lo tomo en cuenta. O sea, esto de acá lo voy a empezar acá, a multiplicar al momento de primer orden. Entonces, la norma peruana y el código ACI trata el problema de desnudez evaluando un factor de corrección de los momentos de primer orden, o sea, del análisis, de tal manera que el diseño de la columna se haga como un momento ya corregido. Entonces, este factor de corrección de momentos lo llamamos delta. O sea, acá le voy a multiplicar por un delta. Y este delta va a tomar en cuenta estos momentos de segundo orden. Y se subdivide
En uno que corrige al momento debido a las cargas de gravedad, se puede llamar delta G, y otro que corrige al momento debido a los desplazamientos laterales relativos, y que en la mayoría de los casos, para estructuras en el Perú, se deben justamente al sismo. Le vamos a llamar delta S. Entonces, si yo quiero tener un momento de cálculo generalizado, yo tendría mi momento de cálculo, tendríamos así. A un delta G, ¿cierto? Debido a las cargas de gravedad, claro, por MU, momento también debido a las cargas de gravedad, pero amplificada, más un delta S debido a las cargas de sismo por el momento amplificado debido a las cargas de sismo. Entonces ya tengo un momento de cálculo y con eso ya puedo diseñar mi columna. Ya tengo ese valor. Ya tengo eso. Dice, el factor delta G, está acá, afecta a cada columna como elemento individual. O sea, como un elemento individual. Y el delta S, delta S que está por acá, dice, afecta a todas las columnas de un entrepiso por igual. O sea, hay que calcular para todas las columnas del entrepiso, considerando que los desplazamientos laterales son iguales para todas las columnas de un entrepiso. Entonces, hay que calcular el delta S a todas las columnas de ese entrepiso. ¿Ya? Mientras que el delta G simplemente afecta a una columna en forma individual. Para el caso, dice, si consideramos simplemente la combinación debido a las cargas de gravedad, ya sabemos que el momento MU será igual a 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga. PU y MU, cargas de gravedad, en el cual no hay sismo. O sea, no hay sismo. Si no hay sismo, esto tampoco no existe. Si dijéramos no hay sismo, entonces esto no existiera. Se calcula solamente delta G. Delta G no más calcularíamos. Y ya que no existe la corrección por desplazamiento lateral. O sea, delta S vale 1.0 y MS vale 0. Entonces, 0. Para el caso de considerar la combinación, o sea, cuando existe fuerza lateral, la combinación que utilizamos es 1.25 que multiplica a la carga muerta más la carga viva y de ahí más o menos la carga de cero. O también 0.9 de la carga muerta más o menos la carga de cero. El PU y el MU, gravedad y sismo ya tenemos acá. PU es lo mismo, puede ir importante, se repetido. O sea, se refiere, o sea, uno de estos ya no existe, ¿cierto? Deberá calcularse el delta G, dice, delta S, considerando las cargas y los momentos de 1 o de 2 amplificados por el mismo coeficiente, 1.25 o 0.9, que haya usado según el caso de las combinaciones analizadas. Delta G, eso lo llamamos factor de magnificación o de amplificación para el momento predominante de cargas de gravedad. Se denomina delta local, o también le vamos a llamar delta individual. Le vamos a llamar así. El delta S, factor de magnificación o amplificación para el momento mayor MUS en el extremo debido a las cargas que producen apreciable desplazamiento lateral, tales como el sismo o el viento. Se denomina delta global. ¿Por qué? Porque justamente se analiza para todas las columnas de un entrepiso. Es MC, digamos, momento de diseño, MU, momento debido a las cargas verticales o de gravedad, pero amplificadas.
provenientes de un análisis de primer orden, mientras que MUS aumento debido a las cargas laterales amplificadas provenientes de un análisis de primer orden. Entonces, y tengo acá algo resumido que justamente está en los libros, pero está un poco disperso por ahí, entonces creo conveniente también simplemente hacer algo resumido ya. Dice, el ACI, la norma peruana recomienda que para tomar en cuenta los efectos del BTS, lo siguiente. Con esto hacemos rápido nuestros cálculos, digamos, para pórticos adiostrados, o sea que no sufren desplazamiento lateral. Adiostrado se refiere más o menos cuando tengamos así, por ejemplo, un pórtico por ahí y adiostrados. Entonces, está por ahí un pórtico, no, un pórtico pequeño así por ahí. Entonces, por ahí, debido a la fuerza lateral que la puedo aplicar, se puede desplazar, ¿no es cierto? Tengo una fuerza lateral por acá y se desplaza. Entonces, para que no sufra ese desplazamiento, yo le coloco acá. Y para mí es una riostra. Pero esta riostra, ¿qué significa? Yo estoy simplemente acá en forma matemática poniendo acá. Esta riostra significa que puede ser una placa de concreto que le he puesto acá. ¿Sí? O sea, en lugar de esto, yo le he diseñado acá o más acá le pongo una placa de concreto, un muro de concreto armado que tendría más o menos esta parte de acá. Tendríamos así. O sea, en lugar de esto, esa es la riostra que le pongo acá, siempre pongo por matemática, simplemente pongo así. Yo le he puesto acá una placa así. O sea, toda esta parte es un muro de corte. Entonces, es la riostra. Debido a esta fuerza lateral, esta columna no va a sufrir desplazamiento. O sea, ya no se va a ir hacia allá. ¿Ya? Entonces, para pórticos adiostrados, ¿cierto? Si KLU, KLU, ¿cuál es? KLU viene a ser justamente lo que hemos calculado. De cálculo. ¿Recuerdan? Viene a ser el cálculo. KLU. Entre R le llamamos radio de giro, en la sección de la columna. Si eso es menor o igual que 34 menos 12, que multiplica M1 entre M2, momento puede ser en el pie de la columna, en la cabeza de la columna, pero de los dos, el menor. Este es el momento menor, que puede estar en el pie o en la cabeza de la columna. Y momentos amplificados. ¿Ya? Si esto, dice, sucede esto, entonces delta igual a 1.0. O sea, es una columna corta. ¿Ya? Pero si sucede lo contrario, si KLU R es mayor que este valor que está acá, entonces este delta es mayor que 1. Ya le llamamos columna esbelta. Entonces hay que calcular cuánto vale este delta. O sea, yo calcularía este delta para calcular justamente el momento de cálculo. O sea, el momento de cálculo justamente dice que es igual, ya sabemos, a un delta por LMU. En este caso, si es simplemente de cargas de gravedad. Entonces ya tengo ese delta que estaría por acá. Si esto de acá sería 1.0, 1.0. Calculo simplemente con el momento de la masa estructural. Si hay este desplazamiento ya, hay que calcular este delta. Columna esbelta. El término 34 menos 12 M1 entre M2 no debe tomarse mayor que 40 también. O sea, máximo 40. O sea, no debe ser superior a 40. O sea, esto tiene que ser menor o igual. Máximo 40 no dice. ¿Ya? Para pórticos no adiostrados. Para pórticos no adiostrados. Si el KL1 lo compara simplemente con el término 22, si esto sucede, entonces delta vale 1.
columna corta. Es una columna corta. Y si sucede lo contrario, entonces el delta tiene que ser mayor que 1. Columna es delta. Si el KLU es mayor que 100, en este caso, se debe cambiar la sección de la columna o realizar un análisis de segundo orden. Donde KLU, longitud de cálculo de la columna, ya sabemos, debe ser la longitud de cálculo de la columna, R debe ser el radio de giro de la sección de la columna. Y el R, de repente para cualquier columna que no sea, ¿claro?, va a ser igual. Vamos a calcular como la raíz cuadrada de IG entre AG. O sea, IG, el momento de inercia de la columna, entre el área de la columna, de la sección bruta. El ACI recomienda usar aproximadamente, no utilizamos esta forma, en forma aproximada, si son secciones circulares, o sea, la columna tiene sección circular, este R 0.25 de diámetro. Y son secciones rectangulares o cuadradas, R igual a 0.30 de P o B. P o B depende de la dirección que estemos analizando justamente este R. En secciones, dice, irregulares, entonces el R se hay que calcular con la formulita que tenemos anteriormente. Debe calcularse en función de la sección bruta de la columna, o sea, con la formulita que ya tenemos anteriormente. M1 dice momento flector de diseño, o sea, significa que este M1, el M2, o sea, el M1 y el M2 son simplemente ya M1, sí, momentos amplificados. Esto es M1. Dice momento flector de diseño en el extremo de la columna. Dice momento flector de diseño en el extremo de la columna. Es positivo si el elemento está flexionado con curvatura simple. Y es negativo si hay doble curvatura. O sea, acá también hay que tener en cuenta, no siempre, fíjense, este M1 puede ser M1 acá, o este MU, o acá, que vale 2 toneladas. 2 toneladas metro. Y acá, este MU vale 4 toneladas metro. 4 toneladas metro. Entonces, acá justamente el M1, ¿cuánto sería? Sería esto de acá. Esto de acá. Pero ¿qué pasa si yo no va a ser el pie de la columna? Momento recto de diseño en el extremo de la columna. ¿Sí? Entonces, yo puedo obtener acá un MU. Puedo obtener un MU acá. Que vale acá 3 toneladas. De 3 toneladas metro. Y por acá tengo un MU que me vale simplemente 6 toneladas metro. Entonces, 6 toneladas metro por acá. ¿Ve? Entonces, no siempre es el pie de la columna. Dice, momento flector menor de diseño. Momento flector de diseño. Falta poner, momento flector, acá nos falta poner una menor le ponen acá, falta una palabrita, ¿ya? Momento flector menor, acá. Lo corrigen, jóvenes, ¿ya? Ahí dice, momento flector menor de diseño en el extremo de la columna. Corrijan, ¿ya? Dice, momento flector menor de diseño. ¿Me corrigieron? Ya. Ahí debe decir momento flector
menor de diseño en el extremo de la columna. ¿Ya? Entonces, es positivo si el elemento está flexionado con curvatura simple. Entonces, en este caso, yo tengo acá la columnita. En el pie tengo el M1 y arriba el M2, simplemente por designación, ¿cierto? Entonces acá tengo doble curvatura. Dice, es positivo si el elemento es flexionado con curvatura simple. Es una curvatura simple que tiene acá. M1 entonces positivo. Dice, y es negativo si hay doble curvatura. Como acá tengo doble curvatura, entonces M1 lo voy a tomar negativo. ¿Ya? Se refiere a eso. M2, momento flector mayor de diseño en el extremo de la columna. Siempre será positivo. O sea, el M2 siempre va a ser positivo, el momento mayor. ¿Ya? O sea, eso se refiere cuando utilizamos, vamos a utilizar justamente acá. M1, momento flector de diseño, momento flector menor de diseño en el extremo de la columna. M2, momento mayor de diseño en el extremo de la columna. Esto siempre va a ser positivo. Esto sí depende. Si es simple curvatura, tomaríamos positivo. Y si es doble curvatura, tomaremos negativo. Estos, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, ya tienen ese. Los diagramas de Jackson y Moreland. Ahí tenemos, dice, para la columna central del segundo piso, a esta columnita que está acá, dice, para la columna central del segundo piso, que se detalla a continuación, determinar si es corta o es esbelta. Es columna corta o es columna esbelta. Esta columnita. Cuando está arrostrado y luego cuando no está arrostrado. Entonces, el pórtico es ese que está ahí. Tiene 9 metros entre crujías. Está ahí 7.50 en la otra crujía. O sea, tiene 9 metros y acá tiene 7.50. La longitud de columna del primer piso entre ejes es 4.50 y del segundo piso es 4 metros. Las columnas tienen secciones de 30 por 35 y las vigas tienen 30 por 60. Y acá simplemente estoy haciendo por el análisis. ¿Sí? Mírense, acá simplemente diría, a la falla que va a poner de repente puede ser una columna porque tiene poca sección. ¿Sí? Y la viga tiene más sección, ¿no es cierto? O sea, 30 por 60. Significaría que la columna está empotrada en la viga. ¿Sí? Y no la viga en la columna. ¿Sí? Entonces, esta columnita que está acá, acá tengo el B, y acá tengo el A. Ahí tiene justamente su carga que vale 100 toneladas, y acá, y tiene un momento en la cabeza de la columna 20 toneladas, y en el pie de la columna tiene 30 toneladas. Mírense. Acá el momento menor no está en el pie de la columna, el momento menor está en la cabeza de la columna, que vale 20 toneladas, acá tiene 30 toneladas. El F' de la columna es igual a F' de la viga. Entonces la cargas de 100 toneladas, que el pelo 100 toneladas, M, el menor, 20 toneladas metro, que está arriba, y MU2, 30 toneladas.
Momento menor, momento mayor. La columnita se estudia acá, que está acá. Entonces vamos a analizarlo cuando dice está ilustrado. Cuando está ilustrado. Si está ilustrado, de frente yo voy a poner que el K vale 1.0. De acuerdo a la teoría. O sea, no se desplaza. Y justamente hemos visto que hay un diagrama en los monogramas de Jackson y Moreno, para columnas ilustradas van 0.5, el K va 0.5 hasta 1 nada más. Entonces el K dice que consideramos simplemente 1. Entonces para mí de frente el K vale 1.0. Y emplearemos justamente para calcular esa formulita que está por ahí. Que me determina así. KLU entre R. Entonces yo tengo la columna que está así. 30 y 35 por acá. Entonces, el momento que está generando justamente el pórtico principal, estamos analizando en este eje X acá. Pero yo tengo acá un eje X y eje Y. Este momento va a girar justamente alrededor de justamente del eje Y. Entonces, por eso le he puesto Y acá. KLU entre R. Menor o igual que 34 menos 12. M1 entre M2. Pero nunca mayor a 40. Entonces, el momento de inercia va a ser igual justamente BH cubo entre 12. Como está en esta dirección, diríamos un doceavo de BH cubo, un doceavo de 30 por 35 me sale 100. Para encontrar justamente este radio de giro que estoy calculando. Como este radio de giro dice que es igual al IG entre el AG, entonces diríamos 107.188 entre el AG, 30 por 35. Y esto me sale 10.10. O sea, yo hubiese hecho simplemente que esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? Era punto 30, punto 30 creo. Y lo hubiese multiplicado por 35. Y eso en forma práctica, ¿sí? Y se calcula así. Pero acá simplemente para que vean cómo se calcula esto, lo puedo así. Acá me quiero que tenía otro valor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tengo ese valor ahí. Entonces diría, el KLU entre E, por la longitud de cálculo entre R, va a ser igual. La longitud de cálculo, ¿cuánto es? El K, ¿cuánto vale? 1.0. El LU vale 340 el LU, ¿cierto? A ver, el LU sale esto, ¿cierto? Yo quiero calcular acá el LU. El LU, ¿cuánto sería igual? A 4, que está por acá, menos la mitad de esto. El peralte vale 30, ¿no es cierto? 30 acá, y acá también la mitad, porque son entre ejes. 30 acá, acá sería menos punto 60. Entonces acá me sale justamente 3.40. Ya sale 3.40, viene a ser el LU. De ahí sale el LU. Entonces tendremos acá 340. Viene a ser LU. Entre el radio de giro, que es 10.10 que le he puesto acá, y me sale 33.60. Entonces, 34 menos 12. ¿Cuánto vale el momento? Dice, como es ariostrado, tiene simplemente curvatura simple. A ver, es una curvatura, ¿cómo dice? ¿Qué nos dice? Cuando está ariostrado, indeformable, ¿cierto? Entonces, pero tiene esto, tiene doble curvatura. ¿No? Esto de acá, estos momentos, me está diciendo que tiene doble curvatura. O sea, no tiene simple curvatura. O sea, tiene esta forma. Entonces, el M1 que está arriba
y abajo está el M2. Entonces, si tiene doble curvatura, este M1 va a ser negativo. Va a ser negativo. Entonces yo tendría acá, y lo estoy poniendo acá justamente que acá, ¿no es cierto? M1, negativo, doble curvatura. Entonces, yo diría, menos por menos ya sale todo esto, y me sale 42. Pero esto no debe ser mayor a 40. Entonces diría, KL1 entre Y, que me sale este de acá, el KL1, que me sale 33.66, es menor o igual que 40. Si es menor que 40, entonces es columna corta. Y analizándolo, he visto que esa resistencia de esa columna, ¿de qué depende? Es función justamente del F'C, de la calidad del concreto, va a ser en función del Fy y de la sección de la columna nada más. Depende de eso. Mientras más sección tenga, va a ser justamente una columna, tipo, o sea, no va a tener desplazamiento. Entonces, ahora lo analizamos para cuando una columna ya tiene desplazamiento lateral. O sea, cuando no está adiostrada. Cuando no está adiostrada, desplazamiento K mayor que 1.0. Entonces, la columna sigue eso lo mismo, ya lo analizamos en ese eje, pero lo analizamos con este de acá, con 22. ¿Cierto? Y si es mayor que 22, diríamos que es columna esbelta. Calculamos esos valores, y seguí un doceavo de 30 por 55 al cubo, y de la viga también. Un doceavo de 30 por 60 al cubo, y me sale, esta es la sección de la viga, 540.000. Entonces, estamos analizando justamente esta partecita acá. Entonces dice que para columnas, para emplear ya los nomogramas de Jackson y Morgan, ¿cierto? Al de la columna, al IG de la columna, esta parte de acá, debemos multiplicarlo, dice, con 0.70 o 70% por emplearlo, ¿cierto? O sea, el aumento de inercia del IG de la columna. El IG de la columna. Y cuando es viga, en la teoría nos dice, viga va a ser igual a 0.35, 35% del IG de la viga. IG de la viga. IG de la viga lo vamos a hacer. Para encontrar justamente, para ingresar a los nomogramos de Jackson y Mora. Y para ingresar, encontramos justamente esta relación. Como me dicen también que el F'C de la columna es igual al F'C de la viga, y sé justamente que el módulo de elasticidad del concreto, tanto para columnas o vigas, es igual, dice, a 15.000, en función de eso, el 15.000 por ahí, raíz de F'C, la raíz cuadrada, ¿sí? 15.000, raíz cuadrada, el F'C, ¿cierto? Entonces, como F'C de la columna es igual al F'C de la viga, estos se anulan. Se van a anular. Entonces, simplemente, ¿qué tendría? El de la columna, que es este de acá, 107.000, ¿cierto? Entre 450. Estoy calculando acá. A ver. Vamos a poner acá. Vamos a calcular acá. El CIA lo estamos calculando acá. Fíjense. Acá estamos calculando el CIA. A esta columna, perdón, a este nudo va a llegar la columna del primer piso, que tiene una longitud entre eje de 450. Tiene 450. Y también llega esta columna.
y tiene una longitud de 4 metros. Tiene 4 metros entre ejes. Y también llega, cuando yo calculé, decía, ¿cierto? Estoy calculando este valor de acá. Ese valor. O sea, acá estoy calculando ya la longitud, ¿no es cierto? Acá va a ser, pondremos acá 0.70, si quiero, lo multiplico al eje que le calculo, acá está calculando. El eje de la columna, que yo calculaba de la columna, entre esta longitud, que viene a ser 400 por acá. ¿Cierto? 400 por ahí. Más de la columna, siempre de la columna, entre longitud del segundo piso, que vale, perdón, era 450 el primer piso, ¿cierto? Es diferente. Tenemos por acá el primer piso. Ya dicho, ya. Disculpen, disculpen la interrupción, ¿eh? A ver, estamos analizando justamente acá, en este nudo, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo mejor, vamos a mudar este acá. Y lo vamos a poner acá, que es 450. 450 del primer piso, la columna del primer piso que está por acá. Más esta del segundo piso, que sería 400 acá. 400 por acá. Ahí. Entre, abajo le ponemos ya punto 35 acá, que está multiplicando arriba, ¿cierto? Y abajo le pondría el I de la viga que estamos calculando, porque estamos acá, entre 900. 900, esta longitud.
más el I de la viga entre 750. Entre 750 por acá. Tengo ese valor. Entonces, me sale el valor acá. Acá. Ya tendría este valor acá. ¿Ya? Luego vamos a calcular el valor acá. Entonces, mírese, para calcular el valor de ahí, ya que ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente esto existe, pero ya no existe esto. O sea, simplemente va para calcular ese valor. Este B. ¿Qué tengo? Esto ya no existe, simplemente existe esto, y abajo es igual. Existe esta viga, existe esta viga. Y calculamos este valor. Con estos dos valores vamos a entrar justamente a los diagramas de interacción, perdón, a los diagramas de Jackson y Morel, a esos monogramas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a calcular acá. Aquí he hecho acá. Hemos calculado, ¿sí? O también, si uno quisiera poner estos 70, 35 acá, acá lo hubiese multiplicado de frente acá por punto 70 acá, de frente, si quieres, lo hubiese multiplicado por punto 70, y acá lo hubiese multiplicado por punto 35. Punto 35 acá. Y ya no hubiese colocado 70, 35 acá. ¿Cierto? Entonces, 107, 180, que es de la columna, entre 450 que hemos hecho y 400, y abajo la viga, 900, 750, estos son los que queda de la columna, me sale 0.77 por acá. El CB, ya no existe el otro, simplemente existe 400, de acá, ¿cierto? Y abajo sigue lo mismo, y me sale 0.41. Con estos valores ingresamos a los monogramas de Jackson y Morel. Y tengo así. Ahí véanlo, tienen sus monogramas, verifiquen, dice, con los valores que hemos calculado y 0.41, nos vamos a los monogramas de Jackson Morel para columnas no arrastradas o no contraventeadas. Entonces, ubico acá está 0.77 acá y acá el valor de 0.41 por acá. Entonces, con una regla, yo simplemente uno en donde intercepta está el valor de K. Y ese K vale 1.19. Entonces yo ya diría, longitud de cálculo sería igual al K por el LU, que es ese valor. ¿Cierto? Entonces tendríamos acá 1.19 que me salió acá. Y lo multiplico por 340, que era la longitud efectiva de K, por 340. Y ya tengo justamente la longitud de cálculo. Ya aquí acabo bien cerca de acá. Está por ahí. Entre el radio de giro. Sale 40.06. Y me sale mayor o igual que 20, perdón, mayor que 22. Mayor o igual que 22. Entonces, la columna, si eso sale, la columna es justamente una columna esbelta. Es una columna esbelta. Y si es esbelta, hay que calcular justamente este valor. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Cierto? Pero también hemos visto justamente que esto depende del F'C, del Fy, esto de acá, del radio de giro, o sea, de la sección, del K y del LU ya. O sea, de este K que está por acá. Va a depender esa resistencia. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Jóvenes, ¿me escuchan? Ingeniero, ninguna ¿Sí? pregunta. Ya. Entonces, hasta ahí nos quedaremos. Mañana continuaremos, ¿ya? Voy a pasar lista. Hoy día estamos, ¿qué fecha? 27. 27, ingeniero. 27. Ya, Sí, 27. 27. 27. A ver, Araujo, Presente, ingeniero, buen día. buen día, joven. Babok Linares. Babok, Ingeniero, la compañera Sí. Vox fue en clase y se le había ido el internet y después no pudo reconectarse, me ha dicho para que se pueda justificar. a ver, Castro Pérez, Presente, ingeniero. Buen día. buen día, joven. Córdoba Galop, Presente, ingeniero, buenos días. buen día, joven. Díaz Requejo, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, joven. Dueñas Jiménez, presente, ingeniero. Buenos días. buenos días, joven. Espinosa Orbe, Espinosa. Garay Mego, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días, señorita. Gómez Panduro, Presente, ingeniero, buen día. buen día, joven. González Torres, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, joven. Leiva Arevalo, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, joven. Más Becerra, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Ojeda Ríos, Ojeda, ¿dónde está? Paisís Vázquez, Paisís, ¿dónde está? Rojas Coronado, Rojas Coronado, ¿dónde está? Romero Paredes, Presente, ingeniero, buen día. buenos días, señorita. Sánchez Alegría, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, joven. Y Villanueva Olano, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, señorita. Nos vemos el día de mañana, jóvenes, ¿ya? ¿Ya? Cuídense.